Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 9 del libro del profeta Ezequiel, los primeros 4 versículos para nuestro tiempo devocional, que hemos titulado Ejecución del juicio de Jehová sobre el pueblo. Ejecución del juicio de Jehová sobre el pueblo. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en 2 versiones, en Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Vamos a leer esta porción primero en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino, de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo: Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Bien, vamos a leer la misma porción ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: Entonces el Señor dijo con voz de trueno: traigan a los hombres designados para castigar la ciudad. Díganles que vengan con sus armas. Pronto entraron 6 hombres por la puerta superior que da al norte, y cada uno llevaba un arma mortal en la mano. Con ellos había un hombre vestido de lino que llevaba un estuche de escriba en la cintura. Todos se dirigieron al atrio del templo y se pusieron de pie junto al altar de bronce. Entonces la gloria de Dios de Israel se elevó de entre los querubines donde había reposado y se movió hacia la entrada del templo. Luego el Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba. Le dijo: recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Ahora, en esta porción, en este capítulo, veremos la salida de la presencia de Dios y la destrucción de los idólatras. La relación de este capítulo con el anterior es la siguiente. En vista de todas las abominaciones que el profeta describe en detalle en los versículos anteriores, Jehová no tiene otro remedio que castigar al pueblo irremediablemente por lo que ha hecho. Así ahora se ejecutará la muerte de los idólatras. Esta visión, el Señor usa, en esta visión el Señor usa a los verdugos de Jerusalén para llevar a cabo sus mandatos. Era lógico que los escogiera por el hecho de que estaban armados. Como es usual, se describió la destrucción como procedente del norte, dirección de la cual los ejércitos invasores entraban usualmente a Israel. A uno de los hombres que no estaba vestido como verdugo, sino como sacerdote, se le asignó una función diferente. Estaba preparado para eso, ya que tenía a la cintura el tintero de escribano. Todos esos siervos de Dios vinieron y esperaban en el templo las órdenes. Entonces, la gloria de Dios de Israel llegó al umbral del templo para dar las órdenes. El hombre vestido de lino con el tintero a la cintura debía marcar a los creyentes que se lamentaban por causa de la idolatría que se practicaba en Jerusalén. Esa es una clara indicación de que el Señor sabía perfectamente quiénes eran los suyos. Así, en este capítulo 9, Ezequiel pasa de una enumeración de las abominaciones de Judá a una profecía del seguro juicio de Dios. 6 varones del norte, que evidentemente son ángeles, han de ejecutar la matanza de todas las personas que eligen a los ídolos en lugar de Dios. Su venida del norte es típica, puesto que su misión
es el juicio. Es posible que aquí Ezequiel vea la matanza que pronto había de realizar Nabucodonosor y que esos 6 ángeles con el séptimo, que pone una señal en los que han de ser dejados, representan las huestes del rey de Babilonia. En su visión, Ezequiel vio la gloria del Dios de Israel en su morada en el templo. Su presencia da la seguridad de que en toda la matanza hay un acompañamiento de misericordia. Los justos han de ser dejados. Antes que salgan los 6 ángeles destructores, un séptimo ángel ha de recorrer la ciudad y señalar a las personas que no deberían morir. Este ángel estaba vestido de lino, la tela de la limpieza en aquellos tiempos, en oposición a la lana que provocaría mayor transpiración en el que la usaba. Este habría de poner una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones. Los que tuvieran esa señal, y sólo esos, habrían de salvarse de la muerte. Esto es semejante a lo que Juan ve en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 22. En la segunda parte de la visión que Dios muestra a Ezequiel, ahora le da un vistazo de el juicio que ejecutará sobre los líderes perversos y aquellos que los siguen. Dios envía a estos varones como instrumento de juicio para matarlos. El Señor manifiesta su justicia al poner una señal con tinta en la frente de los que lamentaban esas abominaciones para salvarlos del juicio de muerte. Esta visión demuestra que aunque Dios juzgaría a Israel y destruiría la ciudad, salvaría un remanente fiel. En medio de la visión, la gloria de Dios se traslada de su posición sobre el arca a la entrada del lugar santo del templo. La gloria de Dios no puede permanecer junto a la abominación pagana. Hay 3 resultados de las abominaciones que ha hecho Israel: muerte de los participantes, salvación del remanente fiel y la gloria de Dios sale del templo. La visión de las prácticas detestables que hemos revisado en el capítulo 8 termina con el anuncio del juicio en el versículo 18 del capítulo 8, que sirve ahora de introducción al capítulo 9. Pero este capítulo sirve al mismo tiempo de introducción al capítulo siguiente, pues aquí se encuentra una mención a la gloria del Dios de Israel, que va a ser el tema de este. En cuanto a contenido, esta sección presenta los detalles de la descripción del castigo. Después de la enumeración tan clara y detallada del pecado, viene la indicación de la condena, que es también específica. Antes de comenzar con el análisis de esta sección, debemos considerar que este capítulo es una continuidad natural del capítulo anterior. Y a lo largo de este capítulo hay una serie de indicaciones que se relacionan uno con el otro. Así que debemos tratarlo con lo que ya hemos revisado anteriormente. Debemos tomarlo como una sola unidad. Lo primero que podemos resaltar ahora son los instrumentos del castigo. Hay un juego de palabras en el capítulo 8, versículo 18 y en el capítulo 9, versículo 1. Las palabras iguales que usa son grito y proclama. En el versículo 1 del capítulo 9 es la misma expresión hebrea que en el capítulo 8, versículo 18. Gran voz y finalmente oídos. La gran diferencia es que mientras que en el capítulo 8 es Dios quien recibe la gran voz, ahora es Él quien exclama de esta manera. Este uso de la misma expresión, pero de una manera opuesta, muestra una profunda ironía del profeta. Dios no escucharía su gritería pidiendo piedad. Él mismo gritará, pero llamando al castigo. Como se ha mencionado, aquí se ubican los instrumentos del castigo a los que llama verdugos o visitadores, según la palabra que es pecuda en el versículo 1 y hombres en el versículo 2. El sustantivo que traduce verdugo se deriva de un verbo que significa visitar para castigar. Los instrumentos que usarían en la tarea que les sería encomendada
son presentados en los versículos 1 y 2 con dos expresiones distintas. Los dos son llamados instrumento, pero se usan dos sustantivos diferentes. En el uno es llamado destructor, que en hebreo representa la palabra mashit, que se usa también en el capítulo 21 y en el capítulo 25. Este término es muy interesante, pues es usado en dos ocasiones anteriores de manera muy significativa. La primera en el libro del Éxodo, capítulo 12, para referirse a la destrucción que Dios trajo sobre los egipcios al no dejar ir a su pueblo. En segundo lugar, es en segundo libro de Crónicas, capítulo 21, cuando se habla del ángel que destruía, enviado a causa del pecado de David. En los dos casos se trata de situaciones que tienen que ver con ejecuciones del juicio o castigo de Dios. La segunda expresión en el versículo 2, aunque semejante, es distinta. Se trata de un instrumento para destruir. No es una espada o martillo, a pesar de que salgan a matar o herir, que se usa el término hebreo con relación a Jeremías 51. Juntamente con los verdugos llega, aunque en este momento no se aclara la función, un hombre vestido de lino. Se anticipa algo de su tarea al decir que lleva al cinto los útiles o las herramientas de un escriba. Lo que diferencia a este personaje es su vestido. En el caso anterior eran los instrumentos que portaban. Recordemos que el lino era un vestido sacerdotal, según lo explica Éxodo 28. También hay que tener presente que en Daniel 10 y en Daniel 12 este ropaje era usado por un ser celestial, un ángel. Ya sea ángel o sacerdote de los fieles, los dos estaban involucrados en el servicio a Dios. El número de los verdugos representa la maldad, pero completa el número 7 con este. Luego el profeta pasa a hablar de la dirección del castigo. Hablamos de dirección porque estos versículos tienen como clave el movimiento, tanto de la gloria de Dios como la orden que es dada a los hombres. El profeta cambia por un momento el centro de su atención de los hombres a la gloria del Dios de Israel, expresión que es sinónima de la gloria de Jehová. En este texto aparece por primera vez la palabra querubín, que en hebreo está en singular, querub, ya que se ha mencionado al hablar del capítulo 1 el sentido de la misma. El profeta está anticipado a lo que habrá de completar en el capítulo 10. Dios abandonó su santuario porque éste se convirtió en un edificio vacío. La frase querubín sobre el cual había estado parece hacer referencia al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y donde había reposado la gloria de Dios. Antes de iniciar la ejecución del castigo, se le ordena al hombre vestido de lino que pase por en medio de la ciudad poniendo una marca. La palabra que se traduce es literal, tab, que es el nombre de la última letra del alfabeto hebreo y que se escribía en la antigüedad como una cruz. Esa era usada como señal para el ganado y como firma. Al colocar una marca, era para indicar que los marcados son propiedad del Señor y por lo tanto intocables. Un pasaje con el que se puede comparar este texto es el de Isaías 44:5, donde los que pertenecen a Dios escriben su nombre en la mano. Esta marca era colocada en la parte más visible de los que eran señalados, la frente, para distinguirlos de los que recibían el castigo, de la misma manera que la sangre del cordero en Egipto o el cordón en la casa de Rahab en Josué 2:18. Este mismo versículo contiene una descripción de los que recibirán esta marca, suspiran y gimen. Es interesante prestar atención a que se trata de dos participios hebreos que señalan una acción continua. Por otro lado, los dos verbos usados son sinónimos y unidos muestran una fuerza o énfasis especial, se intensifican. Solo los que detestan la idolatría y se afligen por la pérdida de la verdadera fe se salvarán de la catástrofe. Así, esta visión de los 7 hombres es la que inicia el capítulo. Los 7 hombres son símbolos de la destrucción que Dios ha de traer sobre la tierra. Oyó el profeta una gran voz que decía: los visitadores de la ciudad han llegado.
Muchas veces en el Antiguo Testamento se emplea el verbo visitar con relación a la llegada de Dios. A veces Dios visitaba con el fin de bendecir, a veces con la finalidad de castigar. Estos visitadores llevaban en sus manos instrumentos para destruir. El carácter de estos instrumentos no se indica, podían haber sido lanzas, espadas, hoces o cualquier otra herramienta. Primero, vinieron 6 hombres con sus instrumentos para destrucción. Y para completar el número sagrado de la Biblia, vino otro después, un varón vestido de lino blanco. El lino era un género que con frecuencia vestían las figuras celestiales de las visiones, como en Daniel 10. Este hombre traía a su cintura una escribanía de escribano, o sea, el estuche en el que traían sus útiles de escribir los escribas de aquella época: pluma, tintero, cortaplumas, y el propósito de éste se aclara después. Mientras miraba el profeta, vio la Shekinah, la gloria de Dios, la nube luminosa con que Dios manifestaba su presencia en aquella época, que se levantó de sobre el querubín, es decir, de entre los 2 querubines que estaban en el lugar santísimo del templo y de encima de ellos. Luego se fue al umbral de la puerta. Entonces Jehová llamó al escriba que se había preparado con los otros 6 varones junto al altar de bronce que en el antiguo templo se encontraba en el atrio de los sacerdotes, fuera del lugar santo. Se le ordena al hombre poner una marca en la frente de todos aquellos en Jerusalén que lamentan profundamente tales prácticas. El hombre comienza a ejecutar el mandato. Se dice entonces a otros 6 hombres que maten a todo aquel en Jerusalén que no tenga la marca. Se había retirado la Shekinah al umbral del templo. Se dan estas órdenes y comienza la ejecución. Todo esto comienza con la convocación a estos que ejecutarán el juicio de Jerusalén. Varios ángeles en forma humana reciben el encargo de dejar devastada la ciudad que hasta hace pocos años tenían a su cargo proteger y vigilar. Están ya preparados como ángeles destructores, ministros de la ira de Dios, pues cada uno estaba armado, tenía un instrumento para destruir, como el ángel que guardaba el acceso al árbol de la vida con una espada flamígera. De inmediato se notifica su llegada, uno por cada una de las puertas principales de Jerusalén. Las naciones de las que se componía el ejército del rey de Babilonia, las cuales eran 6 según la opinión de algunos, y los jefes principales de tal ejército, pueden ser llamados los cuchillos del Matarife en manos de estos ángeles. Venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, probablemente la misma que mandó a construir el rey Jotam en el segundo libro de Reyes, capítulo 15. Ya fuese porque los caldeos vinieron por el norte o porque la imagen del celo estaba a la entrada de la puerta que mira hacia el norte. El relieve que se da a cada uno de los ángeles es descrito, pero había este que sobresalía, este que estaba vestido con lino, este que traía los instrumentos del escribano. De esto iba a hacer uso este varón, y los demás usarían también sus instrumentos para destruir. Aquí los honores de la pluma estaban por encima de los de la espada, pues este varón no era posiblemente otro que el mediador, el Cristo preencarnado, dispuesto a salvar a los suyos de la flamígera espada de la justicia divina. Como sumo sacerdote, vestido de lino, como profeta, lleva el tintero de escribano, pues el libro de la vida es el libro del Cordero, y toda la Biblia es en cierto modo la revelación de Jesucristo. En medio de esos destructores terribles está el mediador, nuestro gran sumo sacerdote. Él es el que ahora se dispone también a observar el juicio. El encargo es contundente a este varón vestido de lino.
para que preserve de la desolación al piadoso remanente. No leemos que este varón fuese llamado como lo fueron los 6 que venían a destruir, porque él siempre está en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Los que habían de ser marcados eran los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Esta señal en forma de tau, una X, salta a la vista en otros lugares como Apocalipsis 7. Eran 6 varones. Eran estos ángeles que iban a llevar a cabo el juicio de Dios. Simbolizaban a los caldeos que asolarían a Jerusalén 5 años más tarde. Se le ordena a uno más que coloque una señal. Esta señal es muy parecida a nuestra X. Esta marca colocada por este séptimo hombre constituía una señal de protección y simbolizaba que Dios guardaría aquel remanente fiel. 6 verdugos y uno más vestido de lino que puede simbolizar la gracia. La interpretación podría ser el Cristo preencarnado o algún ángel con alguna asignación bastante específica. Los judíos fieles que se opusieron a la idolatría serían señalados de esta forma en su frente para no ser muertos, para no ser pasados por las armas. Este versículo tendría que desafiarnos a nosotros hoy en día. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si otros, incluso de nuestra propia familia, se negaran a seguir al Señor? ¿Nos uniríamos a ellos? ¿Esa decisión ejerce influencia sobre nosotros? ¿Les justificamos? ¿Nos mostramos indiferentes? Estos hombres y mujeres fieles gemirían y clamarían, una reacción que mostraba lo que había en su corazón y que les libraría del juicio. La señal o marca en la frente era también algo fascinante. Era algo que queda de testimonio para nosotros. Ser dignos de tener esta marca. Ser dignos de ser librados del juicio de Dios. Y solamente podemos ser librados del juicio de Dios cuando hemos aceptado el don perfecto en Cristo Jesús. No hay otra forma para ser librados. No hay otra forma para escapar del juicio. No está claro quién es este personaje, pero lo que es cierto es lo que iba a ejecutar, lo que se le había encargado. Los que demostraban esta actitud recta mediante arrepentimiento genuino y remordimiento era lo que les distinguía de aquellos rebeldes endurecidos. Estos compondrían al remanente que era fiel. Finalmente, hemos visto que este capítulo presenta un cuadro del castigo venidero. Después de que Ezequiel había visto lo corrupto que se había vuelto Jerusalén, Dios llama a un hombre para salvar la pequeña minoría que había sido fiel. Después llama a 6 hombres para masacrar a los malvados de la ciudad. Este castigo había sido ordenado por Dios mismo. El tintero del escribano era un objeto común en los días de Ezequiel. Incluía un tablero largo y angosto con una ranura que contenía el pincel de carrizo utilizado para escribir sobre pergamino, papiro o arcilla seca. El tablero contenía huecos que contenían capas de tinta negra y roja que debía ser humedecida antes de usarse. Hemos visto que la gloria de Dios se retira del lugar santísimo. Nosotros preguntaríamos, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación del carácter de Dios, su poder máximo, su trascendencia y su perfección moral. Él está totalmente por encima del hombre y de sus limitaciones, y aún así se revela a sí mismo a la gente para que pueda adorarle y seguirle. Esto es lo que sale
de aquel lugar santísimo. La otra palabra que habíamos ya hablado de ella es querubines. Los querubines son una orden de seres angelicales poderosos creados para glorificar a Dios. Se asocian en absoluta santidad y perfección moral de Dios. Él colocó querubines en la entrada del Edén para mantener a Adán y a Eva fuera después de que pecaron. Representaciones de querubines fueron utilizadas para decorar el tabernáculo y el templo. La tapa del arca del pacto estaba adornada con 2 querubines de oro. Eran un símbolo de la misma presencia de Dios. Los querubines vistos por Ezequiel abandonaron el templo junto con la gloria de Dios. Entonces Ezequiel los reconoció como los seres divinos que había visto en la visión inicial del capítulo 1. Dios da esta orden al que traía el tintero de escribano, a poner una marca en aquellos que habían permanecido fieles. Su fidelidad fue determinada por su sensibilidad y dolor por el pecado de la nación. Aquellos que tuvieran la marca serían salvos cuando los 6 hombres comenzaran a destruir a los malvados. Durante el éxodo, los israelitas pusieron una marca de sangre en su puerta para que los salvara del ángel de la muerte. En los días finales, Dios marcará la frente de aquellos destinados a la salvación, y Satanás marcará a sus seguidores, quienes como él serán destinados a la destrucción. La promesa de Dios de salvar a su pueblo no queda olvidada en medio del castigo. Dios cumple su promesa de preservar al remanente que es fiel. Es de gran consuelo para los creyentes que en medio de la destrucción y el revuelo por esto hay un mediador, un gran sumo sacerdote que tiene sus intereses en el cielo y en el que los santos de la tierra también sean preservados. La representación de la gloria divina del arca saliendo y puesta en el umbral muestra que el Señor estaba por dejar su trono de gracia para hacer juicio al pueblo. El carácter de aquellos que serían preservados es tal suspiro y llanto a Dios en oración que han vertido, que serán preservados del juicio. A los que se mantienen puros en época de iniquidad, Dios les mantiene a salvo en épocas de trastorno y angustia general. Busquemos el rostro de Dios, busquemos su consejo, busquemos su ayuda. Es interesante cómo vemos que Dios conoce a los suyos. El juicio de Dios es sobre los pecadores. El cuadro puede no ser alentador, pero el Señor siempre ejecuta su juicio y cuida de los suyos aun cuando ejecuta su ira. El juicio de Dios comienza aquí en el santuario. Todos los que pretenden ser religiosos no necesariamente son del Señor, solamente Él conoce quienes sí lo son. Dios nos provee de nuestra cédula de identidad. Es invisible al mundo, pero nos protege del juicio venidero. El nombre del Cordero de Dios ha sido grabado en nosotros. El pastor conoce a sus ovejas y ellos le conocen. Tengamos cuidado de conocer al pastor por su nombre y que él nos conozca a cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos ahora, bendito Señor, por todas tus bendiciones, por tu cuidado, por tu amor, Señor, porque nos has preservado de grandes males, Señor, algunos de ellos que ni siquiera son visibles a nuestra vista, a nuestro ojo, Señor. Gracias porque en todo y en todas las cosas, Señor, podemos alabar y bendecir tu nombre y ver tu mano cercana. Gracias, Padre, por ello. Gracias, Señor, porque hasta ahora, Señor, tú te has mantenido fiel. Ayúdanos a nosotros a mantenernos fieles y a valientemente, Señor, expresar nuestra fe a aquellos que están aún en tinieblas. Gracias te damos de todo ello, Señor, y todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan
un excelente día. Que el Señor les bendiga.